Pero antes me gustaría hacer una referencia a la institución del Depositum Confessatum. Las tres religiones monoteístas, la religión judía, la religión cristiana y la religión islámica, el Islam, condenan el préstamo con interés. Es un grave pecado prestar con interés, salvo que se preste a los gentiles, entonces no es pecado. Si tú eres judío y prestas a otro judío, cometes un pecado, pero si prestas a un cristiano o prestas a un musulmán, no. No es de extrañar que, por tanto, en el mundo cristiano los principales banqueros durante periodos muy extensos de tiempo fueran los judíos. Haya ellos que presten, si van a ir al infierno en todo caso, se van a condenar por haber matado a Jesucristo, pues qué más da que presten con interés. Eso también explica en gran medida el odio a los judíos. Una de las maneras más fáciles de librarse de las deudas era pues que regularmente hubiera un pogrom, una persecución o una matanza de judíos. Porque si morían los judíos, pues entonces todas las deudas quedaban condonadas. Pero una economía de mercado no puede funcionar sin préstamos y sin intermediarios financieros. Como es lógico, desde el siglo XIX ya oficialmente no está prohibida la usura, el préstamo con interés. El caso es que había que buscar formas para evitar las terribles penas que tanto en el ámbito temporal como en el ámbito espiritual se derivaban del hecho de participar en operaciones de préstamo. Y una de las maneras de ocultar el préstamo era vistiéndolo de depósito, y esa es la institución del Depositum Confessatum. Vimos que en el derecho romano, cuando en un depósito de verdad el depositario no devolvía en tiempo y forma el dinero, no solo cometía un hurto, sino que además estaba obligado a devolver el dinero con intereses. Y aquí es donde viene el quid de la cuestión. Se les ocurre a muchos comerciantes en la Edad Media declarar que el préstamo con intereses en el que participan, que es una operación real, en realidad no es un préstamo, sino un depósito. Y luego se ponen de acuerdo entre ellos, se conchaban para decir, oye, te voy a pedir la devolución del pseudodepósito, que no es tal, que en realidad es un préstamo dentro de un año, tú di que no lo puedes devolver y entonces te condenará a pagar intereses, como si fueras el depositario moroso. Y ya con esto vestimos la operación de préstamo y no nos meten en la cárcel ni vamos al infierno, ni tú ni yo. Y entonces se hacía la operación declarando bajo juramento que eso era un depósito, confesando que era un depósito, depositum confessatum, cuando en realidad era un préstamo. Fue uno de los subterfugios, junto con otros, utilizados para vestir el préstamo a lo largo del periodo de siglos y siglos durante el cual estuvo prohibido el préstamo con interés. Y hago referencia a esta institución del Depositum Confessatum porque tuvo un efecto muy negativo en el ámbito de la teoría bancaria, en el sentido de que desdibujó completamente las clarísimas diferencias que había establecido el derecho romano entre el depósito y el préstamo. Porque si en la práctica los préstamos se visten de depósitos, pues ya fue moneda común el pensar que todos los depósitos eran préstamos, e incluso los moralistas, etcétera, desconfiaban de los depósitos y decían, no, esto seguro que es un préstamo. Al final se terminó confundiendo completamente. Y en gran parte esa confusión que tiene su origen en el Depositum Confessatum y que es una consecuencia de un accidente histórico derivado de la prohibición canónica de la usura, en gran parte es responsable del caos financiero en el que nos encontramos hoy en día.